a dar inicio a la clase del día de hoy para aprovechar nuestro tiempo y vamos a proceder a proyectar, ¿verdad? La diapositiva pues que tenemos contemplada, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán si se logra o se alcanza ver, ¿verdad, compañeros? La diapositiva que quiero compartirles. Vamos a ver. ¿Ustedes me dicen si se alcanza a ver, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Vean, como les había comentado, pues en continuidad con los temas que estábamos nosotros abordando, ya nosotros estuvimos viendo un poquito acerca de los antecedentes históricos del derecho mercantil, abordamos ciertas etapas históricas donde se iban ya generando o se iban creando ciertas figuras jurídicas que son el antecedente o son la base de lo que hoy en día nosotros conocemos como otras figuras mercantiles en nuestro ordenamiento jurídico. Aunado a esto, empezamos ya a abordar ciertas singularidades, en dónde es que nosotros nos vamos a basar al momento de estudiar derecho mercantil, y es que nuestra normativa aplicable va a ser el Código de Comercio de Guatemala. Abordamos también cuáles fueron los antecedentes del Código de Comercio, ¿verdad? Cuáles fueron esos cuerpos normativos que anteriormente regulaban todas las transacciones y los negocios mercantiles en Guatemala. Posteriormente, compañeros, caímos en cuenta de que pues el Código de Comercio, el decreto 2-70, es el código que va a regular ese conjunto de normativas que son aplicables a esta materia. Ahora bien, estuvimos viendo también cuál es la definición del derecho mercantil, ¿sí? Vimos una definición doctrinaria que específicamente pues estuvimos ahí consultando al autor Villegas Lara, ¿sí? Y por otro lado, estuvimos también abordando lo que es una definición legal, ¿verdad, compañeros? Utilizando para bien el conocimiento que nosotros podamos tener acerca del Código de Comercio. Ahora bien, tenemos que entrar nosotros a conocer también lo que es la naturaleza jurídica del derecho mercantil. Para conocer la naturaleza jurídica del derecho mercantil, vamos a establecer de que van a existir diferentes corrientes, ¿verdad? Que van a afirmar que el derecho mercantil pues pertenece al derecho público, ¿sí? Y van a haber otras corrientes o otros autores que van a afirmar que el derecho mercantil pertenece a la rama del derecho privado. Sí, en ese sentido, pues ustedes cuando les pregunten de acuerdo a la clasificación o a las ramas del derecho, ustedes tienen que tener claro que es o una rama pública o una rama privada, ¿verdad? Del ámbito privado. En este caso, pues el derecho mercantil tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que es meramente, ¿verdad?, de una naturaleza privada con aspectos que abordan o que se abordan en la naturaleza del derecho público también. He ahí la confusión de que unos digan que es público, otros dicen que es privado, ¿verdad? Sin embargo, pues el derecho mercantil está considerado como una rama que pertenece o cuya naturaleza es de derecho privado, pero que sí cuenta con ciertos aspectos que son o que pertenecen al derecho público, ¿sí? Un aspecto público o el por qué pudiera pertenecer al derecho público es de que siempre todos los actos y todos los procedimientos que se regulan en materia mercantil tienen que ver con el registro mercantil, y el registro mercantil es una entidad pública, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? También se establece que quienes regulan o quienes establecen la normativa aplicable al derecho mercantil es el Estado. Por eso es de que también tiene una consideración de que pertenece al derecho público como tal. Sin embargo, yo les traigo acá, de acuerdo a la doctrina, ciertas concepciones que se tienen acerca del derecho mercantil. Por un lado, vamos a ver lo que es la concepción subjetiva, y por el otro, la concepción objetiva.
La concepción subjetiva, como ustedes pueden ver en pantalla, hace alusión, compañeros, a que el derecho o el concepto subjetivo establece que el derecho mercantil es ese conjunto de principios, de doctrinas, de normas, de derecho sustantivo que rigen la actividad de los comerciantes en su función profesional, ¿sí? Es decir, se refiere o va a abarcar toda actividad de los comerciantes, pero desde el punto de vista del ámbito profesional de los comerciantes. Asimismo, el elemento principal a tomar en cuenta es que la concepción subjetiva se va a enfocar en que se tiene que tomar en cuenta el sujeto que interviene en el movimiento o en ese tráfico comercial que se da. Que en este caso, pues específicamente tendría que ser un comerciante, ¿sí? Si nosotros decimos que se está hablando entre dos partes particulares en sí, posiblemente estamos ante un negocio jurídico, pero civil, ¿sí? No estaríamos ante un negocio jurídico de naturaleza mercantil. Por otro lado, la concepción objetiva manifiesta, ¿verdad?, de que es ese conjunto de principios, de doctrinas, de normas jurídicas que regulan el comercio y que específicamente la concepción objetiva se va a enfocar en todas aquellas relaciones jurídicas que están debidamente tipificadas en el Código Mercantil o en el Código de Comercio, ¿sí? Específicamente, pues, hace alusión a que la concepción objetiva hace alusión a un concepto que encuentra la dificultad para precisar cuál es la idea sobre lo que es un acto de comercio. Sin embargo, la concepción objetiva se va a enfocar en el qué hacer, en el acto de comerciar, ¿sí? Solo pediría a alguien que tiene activo su micrófono que mantengamos los micrófonos apagados, ¿verdad? Para que no haya ninguna interrupción y no haya ninguna interferencia con la clase que se está dando, por favor. Entonces, concepción subjetiva, el elemento principal va a ser quién es el que está comerciando, ¿sí? Se va a enfocar en el sujeto que interviene en ese tráfico comercial. Mientras que la concepción objetiva se va a enfocar en el acto de comerciar, propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo en el acto como tal? Esto tiene mucho que ver para nosotros ir entendiendo la definición del derecho mercantil. Por otro lado, vamos a encontrar que de acuerdo a René Arturo Villegas Lara, como ya se los había dicho en clase, él define que el derecho mercantil es concebido como la rama del derecho privado, ¿sí? Por lo mismo que ya les acabo de decir, ¿verdad? Que tiene más elementos del derecho privado, pero también se complementa con elementos del derecho público. Sin embargo, es preponderante o en este caso, pues va a imperar el derecho privado. Y entonces, es la rama del derecho privado que regula las relaciones entre individuos, ¿sí? Considerándolos exclusivamente desde el punto de vista de su actividad comercial. Estamos hablando de individuos, pero estamos también indicando de que exclusivamente se van a dedicar a una actividad comercial, ¿sí? Lo cual pues ya los hace comerciantes. Y que regula también las relaciones jurídicas derivadas de los actos de comercio, ¿sí? Nosotros al momento de comerciar vamos a estar realizando actividades o actos de comercio, ¿sí? Donde nosotros vamos a plasmar nuestra voluntad, donde vamos a intercambiar una cosa por la otra, donde nos vamos a tener que regir por la normativa aplicable, etcétera. Pero esas son relaciones jurídicas que están relacionadas o que se derivan de un acto de comercio propiamente dicho. Y en ese sentido, pues también consiste en regular todas las sociedades mercantiles, así como lo relativo a los títulos de crédito, ¿sí? ¿Vamos hasta el momento, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Ok, entonces, como ya les decía, va a ser ese conjunto de normas que van a regular las relaciones entre individuos que se dedican a una actividad comercial, que ejercen relaciones jurídicas que están relacionadas con los actos de comercio
y que regula también las sociedades mercantiles, así como los títulos de crédito. Básicamente, eso es la esencia de lo que nos quiere plasmar Arturo Villegas Lara, ¿verdad? Como definición del derecho mercantil. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina, también el derecho mercantil se puede definir como aquella definición que yo les di en clase, que es el conjunto de normas jurídicas que, codificadas o no, se rigen o que rigen mejor la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. Si ustedes se dan cuenta, acá estamos diciendo prácticamente lo mismo, que es la esencia de lo que plantea Arturo Villegas Lara, ¿sí? Y esta es una definición que también es manejada por él, ¿verdad? Pero específicamente contempla todas aquellas normas jurídicas que están codificadas o no. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil, posteriormente al derecho civil, entró en mayor auge, ¿verdad? Y esto quiere decir de que hay leyes que están dispersas. Cuando nosotros decimos que tenemos un código, significa que nuestra legislación y nuestro legislador reunió ese compendio de leyes que van a estar contenidas en un mismo cuerpo normativo. Por eso es de que son codificadas, ¿verdad? Pero hay otras que están dispersas, hay otras que se dan con base a la costumbre, con base a las tradiciones entre los comerciantes. Entonces, normalmente, pues no van a estar codificadas, pero que van a regir toda actividad profesional de los comerciantes, cualquier negocio que se realice con las cosas o bienes mercantiles y toda negociación jurídica mercantil. Posterior a esto, compañeros, para que ustedes tengan esa idea, ¿verdad?, general de lo que yo les traté de expresar en la clase anterior, es de que nosotros vamos a tener básicamente para definir, ¿verdad?, lo que es el derecho mercantil, vamos a poder echarnos mano, ¿verdad?, hablándolo coloquialmente, del Código de Comercio, el decreto 2-70. ¿Y cómo nosotros vamos a ir estructurando una definición? Primero tendremos que ubicar el área del derecho de que se trata. Pudiéramos ir más allá y ubicar la rama del derecho a la que pertenece, si es pública o si es privada. En este caso, nosotros pudiéramos mencionar que el área del derecho es el derecho mercantil, ¿verdad? Si fuera el derecho laboral el que estuviéramos hablando, podríamos colocar acá nosotros derecho laboral. Si fuera derecho penal, derecho penal. Pero el área en específica que estamos abordando es derecho mercantil. La parte general va a ser lo que yo les decía, que es la definición cajonera o común que se utiliza para definir todas las ramas del derecho. Y en este caso es que la parte general indica que corresponde a una materia del derecho que se conforma por una serie de principios, de doctrinas, de instituciones y de normas jurídicas que regulan, ¿sí? Y entonces en este caso ya pasamos a la parte específica, que ahí ya nosotros tomamos básicamente los 4 libros del Código de Comercio, ¿sí? La definición estaría comprendida entonces con los 4 libros y correspondería a decir, es la rama del derecho mercantil, ¿verdad?, que está conformada por el conjunto de principios, doctrinas, instituciones, normas jurídicas que regulan los comerciantes y a sus auxiliares, las obligaciones profesionales de los comerciantes, las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. Y ya tendríamos nosotros una definición muy completa y atendiendo al ámbito legal, ¿sí? Ahora bien, como les decía, compañeros, vamos a entrar desde los principios del derecho mercantil. Desde los principios del derecho mercantil, ¿sí? Solo permítanme, voy a hacer una cuestión rapidito acá. Solo regálenme un momento, compañeros, perdonen.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Es un gusto saludarlos. Aprovechando que Lick ahorita anda acompañando una cosita sobre las diapositivas, les voy a enviar un link de asistencia solamente para nosotros tener datos de más o menos cuántas personas se conectan y para conocerlos un poquito más. En tema solo ponen clase virtual. Gracias, Lick. Perdón, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí, Lick, buenas noches. Disculpen, oyeron, es que fíjense que estaba verificando que no se estaba grabando la clase. Entonces, por eso fue que tuve que salirme e iniciar a grabar la clase, ¿verdad? Pero vamos a continuar entonces donde íbamos. Solo esto es a manera de recapitulación, como les decía, y abordamos pues la definición de derecho mercantil. Yo les quisiera preguntar si tenemos claro, si yo les preguntara qué es derecho mercantil, ¿ustedes sabrían responderme? ¿Les queda claro lo que hemos explicado hasta el momento? Sí, licenciado. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Gracias, compañera, por contestar. Vean, entonces, con ello, pues vamos a iniciar con lo que son los principios del derecho mercantil. Si se recuerdan, nosotros abordamos de que dentro de los principios del derecho mercantil, estos principios van a fungir como una base para nosotros, para todos los conocimientos, para todas las negociaciones, para todos los aspectos que nosotros vamos a estar abordando en materia mercantil. Muchas veces nosotros un problema lo solucionamos atendiendo a lo que regulan los principios del derecho mercantil, ¿verdad? Obviamente un problema en materia de derecho mercantil, ¿verdad? Pero estos principios van a ser los siguientes. Vamos a encontrar que uno de los primeros principios del derecho mercantil es la buena fe guardada. Este principio, en su esencia, compañeros, asume que todas las negociaciones del derecho mercantil van a ser honestas y van a ser sinceras. Es decir, asume que las relaciones que existen entre los comerciantes o los comerciantes y particulares siempre van a ser con base a la honestidad, con base a la sinceridad, con base a la transparencia, y por ende no va a existir esa malicia de causarle un detrimento en el patrimonio a otra persona. Eso hace referencia a la buena fe guardada. Por eso es de que ustedes se han dado cuenta que actualmente nosotros, ahí mencionaba uno de los compañeros en la clase, el contrato por consignación. Y esto consiste en que hay un productor, o sea, hay una persona que tiene mercadería, la deja en consignación, por ejemplo, en las tiendas de barrio, eso es lo que se hace. Hay contratos que se dan en buena fe. Por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi y todas estas grandes empresas dejan sus productos en las tiendas de barrio contra inventario, ¿verdad? Y los tenderos van a tener que reportarle las ganancias que obtuvieron de las ventas que se realizaron en el mes. Y entonces es ahí donde ellos se van abasteciendo de diversos productos y venden esos productos al consumidor, ¿sí? Y van a tener que pagar únicamente los productos que sí efectivamente vendieron, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ahí ambos están obteniendo una ganancia. El tendero al obtener una comisión, por decirlo así, y al vender al costo que le indicó esta empresa los productos. Entonces existen una relación honesta, una relación sincera, y se presume o se asume que todas esas negociaciones de derecho mercantil van a ser con base a la buena fe guardada. Verdad sabida. ¿A qué hace alusión este principio? Como se puede ver en pantalla,
hace alusión a que toda negociación mercantil, ¿sí?, va a constar o va a tener a contratantes que tienen conocimiento de los derechos y las obligaciones que poseen, ¿sí? En ese sentido, yo sé al momento de estar realizando un trueque o al momento de estar celebrando algún contrato mercantil, cuáles son mis derechos y mis obligaciones, ¿verdad? En este caso, en uno de los ejemplos que yo les planteaba, en el caso de las tiendas, la obligación de los tenderos es vender el producto, ¿me entienden? Y al momento de vender el producto, pues reportar las ganancias que se obtuvieron. Pero también la obligación de la otra parte es abastecer de producto, ¿verdad? De no darle producto vencido a los tenderos, etcétera. Como estas obligaciones que surgen a raíz de una negociación mercantil. También tendríamos derechos, ¿verdad, compañeros? Y en ese sentido, pues nosotros como negociantes, como comerciantes en sí, tenemos que tener conocimiento de esos derechos y esas obligaciones. Por eso es de que se conoce como verdad sabida. Y al ser o al derivarse de todo negocio jurídico mercantil, de una negociación honesta y sincera, basada en la buena fe guardada, es que nosotros asumimos de que existe la verdad sabida, ¿sí? Tenemos pleno conocimiento de esos derechos y obligaciones que se poseen al momento de llevar a cabo una negociación mercantil. ¿Qué otro principio pudiéramos observar? Es el principio de toda prestación se presume onerosa, ¿sí? Toda prestación se presume onerosa, compañeros, porque efectivamente toda negociación va a representar, ¿sí?, una contraprestación onerosa. Es decir, yo en todo contrato, al momento de llevar a cabo un negocio o un acto comercial, siempre voy a buscar o voy a reconocer de que va a tener un costo, ¿verdad? Ya sea un costo-beneficio, ¿verdad, compañeros? No sé si han escuchado esta famosa frase, ¿verdad? Eso es el costo-beneficio de llevar a cabo una negociación mercantil. ¿Por qué? Porque yo sé que toda prestación, o sea, toda relación que yo realice en el ámbito mercantil no va a ser gratis, sino al contrario, va a tener un costo. Pero a pesar de que tiene un costo, yo puedo percibir una ganancia a raíz de esa prestación, la cual se convierte en una contraprestación onerosa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro principio podemos encontrar? Este principio sería la intención de lucro. La intención de lucro viene a ser un principio cuya principal finalidad es indicar que las actividades mercantiles van a representarnos a nosotros una ganancia económica. Es decir, el fin de toda actividad comercial o de toda actividad mercantil es generar ganancias económicas, ¿sí? Que va de la mano con el anterior principio que les estaba mencionando, ¿sí? Al presumirse toda prestación onerosa o todo negocio jurídico se presume oneroso, en este caso nosotros vamos a perseguir esa ganancia económica lícita que se va a derivar de una negociación mercantil, ¿sí? ¿Qué otro principio nosotros pudiéramos encontrar? Este principio, así como ustedes están viendo de largo que es, ese es en sí el principio como tal, ¿verdad? Así que sí prestemos atención porque muchas veces nos lo preguntan, muchas veces estamos exteriorizando una idea donde está inmerso este principio, pero nunca lo mencionamos completo. Entonces sí es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, en qué consiste este principio. Como su nombre lo indica, básicamente el derecho mercantil como principio tiene que, ante la duda, se debe favorecer la solución que haga más segura la circulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Les pongo la analogía. ¿Cuál es ese famoso principio que nosotros vemos en materia de retroactividad en el derecho penal? De retroactividad, licenciado. De retroactividad de la ley. No, pero me refiero a la retroactividad, no irretroactividad.
¿Cuándo El nosotros indubio pro reo. podemos Indubio aplicar una ley pro reo. ¿Cómo? En caso de duda, se favorece al sindicado. Indubio pro reo. Exactamente, pero en este caso, más allá que en caso de duda, es que cuando exista una ley que favorezca al reo, esa ley le podrá ser aplicada, no importando que esa ley haya surgido posteriormente, ¿sí? Entonces, en ese sentido se va a aplicar únicamente cuando favorezca al reo. No significa que antes, ¿qué les digo? El vender helados en la universidad no estaba prohibido. Ah, no, pero ahora surge una ley donde indican que vender helados cremosos es un delito, por ejemplo. Y entonces, no, acá el compañero Juan Pérez vendía helados la semana pasada y la ley entró en vigencia el mes que viene. Entonces le vamos a aplicar porque él vendía helados. O sea, no podemos hacer eso, ¿verdad? En este caso, lo mismo es en materia de laboral, ¿verdad? Ustedes saben que ante la duda, ¿sí? Ante la duda entre dos normas o ante la duda en una situación determinada, se va a favorecer al trabajador, ¿sí? Indubio pro operario. En el caso de penales, indubio pro reo, ¿sí? Pero acá, cuando se tenga alguna duda de cómo es que se llevó a cabo una negociación jurídica mercantil, nosotros tenemos que favorecer la solución que haga más segura la circulación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar la buena fe guardada, vamos a considerar la verdad sabida, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener conocimiento de nuestros derechos y nuestras obligaciones. También vamos a saber de que toda prestación se presume onerosa y que la intención siempre va a ser de lucro. Por ende, la solución que se tiene que favorecer es la que haga más segura la circulación, ¿sí? En ese sentido es de que estos principios son los que se regulan en materia mercantil. ¿Sí? Van ustedes a consultar a algunos otros autores, ellos van a hacer mención de algunos otros, sin embargo, estos son los principios que son adoptados y que son ya generalmente estipulados cada vez que se habla de los principios en materia de derecho mercantil, compañeros. ¿Estamos claros con los principios? Sí, licenciado. Vale, de acuerdo. Entonces, habiendo abordado los principios, vamos a ver lo que son entonces las características del derecho mercantil. Ya vimos lo que es la definición, cómo está conformada la definición, ya vimos los principios que van a fungir como nuestra base del derecho mercantil, pero ahora tenemos que observar ciertas características del derecho mercantil. La primera de ellas, lo mencionaba una compañera en clase, que es que muchas operaciones mercantiles no necesitan cumplir con tantas formalidades escritas. Y en ese sentido, la característica es que es poco formalista, ¿sí? Al contrario, en el ámbito administrativo o en el ámbito civil, por darles un ejemplo, ahí sí todas las actuaciones tienen que constar por escrito, pero en el caso del derecho mercantil hay muchas operaciones comerciales que se realizan basándonos en la palabra de los comerciantes que están negociando, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que efectivamente es poco formalista, ¿verdad? Y un ejemplo del poco formalismo del derecho mercantil pudiera ser cuando nosotros entremos a ver lo que son los títulos de crédito, ¿sí? En los títulos de crédito nosotros nos daremos cuenta que dentro de diversos títulos de crédito existe la figura del avalista o la figura del aval, ¿sí? Si alguno ha escuchado de esta figura, el aval consiste en esa garantía que se está dando de cumplir con la obligación que se está adquiriendo. En el caso en materia civil se le conoce como fiador o como fianza, ¿sí? Pero ustedes sabrán que la fianza tiene que quedar por escrito, se tiene que aceptar expresamente para determinar de que sí se va a cumplir con la obligación que está contrayendo el sujeto principal en ese negocio jurídico. Ahora bien, en materia mercantil, si por ejemplo nosotros celebramos una letra de cambio, nosotros celebramos algún otro
documento y firma el deudor, ¿verdad? Firma el acreedor que está aceptando como tal la letra de cambio, por ejemplo. Pero en este caso aparece una tercera firma y no se sabe de a quién corresponde esa firma, en cuanto a qué calidad era la que tenía dentro de ese negocio mercantil. El derecho mercantil presume de que esa firma corresponde a un avalista y por ende esa persona queda obligada a responder por las obligaciones que se han contraído en ese documento mercantil, ¿sí? Eso es parte del poco formalismo que tiene el derecho mercantil. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Encontramos lo que es la característica que inspira rapidez, ¿sí? El derecho mercantil inspira rapidez, ¿sí? Y libertad en los medios para traficar. Apunten ahí, compañeros. ¿Cuál es la segunda característica del derecho mercantil? Es que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Repito, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de comercio, siempre vamos a hacer alusión a la palabra tráfico. ¿Por qué? Porque traficar es ese intercambio, es esa movilización de mercadería, de bienes, etcétera. Eso es el tráfico, ¿sí? Por eso ustedes sabrán que cuando muchos coloquialmente en Guatemala mencionan es que hay mucho tráfico, si se dan cuenta, están teniendo una expresión inadecuada. ¿Por qué? Porque lo correcto sería hay mucho tránsito. ¿Tránsito de qué? De vehículos, ¿sí? Pero no tráfico, porque tráfico no es que estén intercambiando, no es que estén realizando una actividad propiamente dicha, como lo es el comercio, sino es tránsito, ¿sí? Pero entonces acá, cuando nosotros decimos que el derecho mercantil inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, es que todo negocio jurídico mercantil carece de formalismos. O sea, la mayoría de negocios va a carecer de formalismos que compliquen o que hagan más lenta la negociación. ¿Y esto por qué? Porque lo que se busca es que la finalidad del derecho mercantil tienda a que exista una circulación fluida, ¿sí? Que es lo que les estoy mencionando. Ustedes se podrán dar cuenta que en muchos casos, por ejemplo, en los negocios de ropa de segunda mano, conocidas como pacas, ¿verdad, compañeros? Muchas veces ustedes se dan cuenta que un determinado día están a un precio las prendas, otro determinado día lo van poniendo a otro precio, otro determinado día lo van poniendo a un precio mucho más bajo, etcétera. Y entonces ahí lo que están haciendo es que exista una circulación fluida, porque si no el negocio se va a quedar estancado con la misma mercadería. Y a ellos lo que les importa es ir sacando la mercadería que tienen para posteriormente ingresar nueva mercadería. Lo mismo es en los grandes, en las grandes tiendas de ropa como Zara, como, ¿qué les digo? Stradivarius, Nike, Náutica, etcétera, ¿verdad? Por darles ejemplos. Pero lo que hacen ellos, si ustedes se dan cuenta, inclusive en Simán, es de que ellos ponen en oferta la ropa de la anterior temporada y ponen a precio normal la ropa que es de la nueva temporada. ¿Por qué? Porque buscan que ese tráfico en el comercio se vaya dando con rapidez y existe una libertad en los medios para negociar, en donde pues dan facilidades de pago, en donde les dan oportunidad de llevarse a veces 2 prendas por una, etcétera, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que la negociación se va a ver reflejada con ciertos aspectos de poco formalismo, que no van a tener complicaciones y que van a buscar que la circulación sea fluida. Por eso se dice que el derecho mercantil inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, ¿sí? Si yo no tengo para pagar en efectivo, puedo pagar con tarjeta. Si no puedo pagar con tarjeta, puedo pagar con una gift card. Si no puedo pagar con una gift card, puedo pagar con cheque, ¿verdad? Entonces existe esa
libertad en los medios para traficar y para poder realizar lo que es el negocio jurídico mercantil. Pasemos entonces a otra característica, y esta es que el derecho mercantil goza de adaptabilidad, ¿sí? Una muy importante característica es de que el derecho mercantil es adaptable, ¿sí? O goza de adaptabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho mercantil está diseñado para irse adecuando fácilmente a todos los cambios que los comerciantes van realizando en el mercado, ¿sí? Es decir, las formas de comerciar se desenvuelven progresivamente. Ustedes se darán cuenta que antes en los comercios solo aceptaban efectivo o cheque, ¿sí? Por ejemplo, en las líneas de supermercados solo aceptaban efectivo o cheque. Ahora muchos supermercados aceptan tarjetas de débito, tarjetas de crédito, muchos aceptan ya con dispositivos más actualizados y se puede pagar con una tarjeta que tenga contacto lejano, ¿verdad? O sea, que agarre chip y que reconozca el pago. Otros comercios ya permiten el pago con el teléfono celular en donde ustedes tienen registrada su tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes ya pueden pagar con el teléfono, ya pueden pagar con el smartwatch. En otros países ya se puede pagar inclusive con la mano, compañeros. Ya tienen incrustado las personas un chip en donde ellos tienen ahí su ID, por decirlo de alguna manera, con su información financiera y pues ellos ya pueden pagar de esa manera. Pero a lo que quiero llegar es de que el comercio va evolucionando progresivamente, ¿sí? Antes lo que se vendía era todo a través de tiendas físicas. Ahora ya no, ahora ya vemos que existen muchos comercios que prefieren emprender y vender su mercadería vía digital, a través de plataformas como TikTok, plataformas como Instagram, plataformas como el Marketplace en Facebook, etcétera, ¿verdad? Pero entonces vemos nosotros cómo el derecho mercantil está diseñado por naturaleza a irse adaptando a los distintos cambios que los comerciantes van realizando en ese intercambio de negociaciones mercantiles. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Esta es la característica de que el derecho mercantil tiende a ser internacional. ¿Qué quiere decir esto? Tiende a ser internacional porque, como les decía, en épocas anteriores, en la prehistoria, en épocas de la Edad Antigua, del derecho romano, etcétera, se buscaba el comercio solo a nivel local. Posteriormente, ellos tuvieron esa expansión en donde ya empezaron a comerciar con otras provincias, con otros sectores, con otros países, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Hoy en día se comercia entre continentes, ¿verdad, compañeros? Por eso es de que ustedes ven muchas exportaciones, ven mucha importación, etcétera. Pero vamos a que el comercio aplica tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Existen organismos internacionales, ¿verdad, compañeros?, que velan por el comercio en general, tales como lo son las Naciones Unidas, que van a fomentar siempre el estudio. Por favor, apaguemos el micrófono, compañeros. Quien lo tenga ahí habilitado, le agradecería que lo apague, por favor. Vean, existen organismos internacionales que les mencionaba, en donde las Naciones Unidas van a fomentar el estudio y la sistematización del derecho mercantil internacional, ¿verdad? Y esto es a manera de que nosotros estemos actualizados, estemos a la vanguardia de poder realizar ciertas actividades comerciales. Yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, acá se da mucho a que tiende a ser internacional con las famosas siglas que se utilizan en una compraventa mercantil internacional, que esto es cuando alguien va a mandar mercadería en embarcaciones a otro país, por ejemplo. Se utilizan mucho siglas como FOB, como FAS, etcétera, que estas van a permitir ciertas condiciones en donde
le van a dar seguro a la mercancía que se está transportando hasta el momento del desembarque que tenga en el otro país, etcétera. Pero eso, como les decía, pues tiende a ser internacional. Tenemos que adaptarnos también a la normativa y a las costumbres comerciales que se están dando, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Muy bien. ¿Qué otra característica vamos a encontrar? Y esta va de la mano con lo que les mencionaba en el último principio. Y es que una de las características del derecho mercantil es que posibilita la seguridad del tráfico jurídico, ¿sí? Es decir, la negociación mercantil está basada en la verdad sabida y en la buena fe guardada que estábamos platicando. De manera que ningún acto, ¿sí?, posterior puede desvirtuar lo que las partes han querido al momento de obligarse. ¿Qué quiere decir? Que en este caso posibilita la seguridad en el tráfico jurídico es de que nosotros vamos a tener certeza, ¿verdad? De que en virtud del principio de verdad sabida y buena fe guardada, como todo es honesto, todo es sincero, todo es transparente, nosotros conocemos, ambas partes conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, el qué es lo que estamos haciendo y demás. Entonces, en este caso, el derecho mercantil tiende a posibilitar esa seguridad en ese tráfico o en esa negociación jurídica mercantil que se está realizando. ¿Por qué? Porque se va a considerar de que se tuvo buena fe desde un inicio y por ende las partes se obligaron a algo que ambos sabían, que ambos querían y que ambos tenían pleno conocimiento de cuáles eran los efectos y las consecuencias de ese negocio jurídico. Por eso es de que se posibilita esa seguridad en el tráfico jurídico. Ahora bien, ¿estamos claros acá, compañeros, con lo que son principios y lo que son características del derecho mercantil? Les pregunto. Sí, licenciado. Estamos, Sí, gracias. esto, como yo les menciono, Sí, gracias. es más allá de ser, gracias compañeras, más allá de ser pues información o contenido que se ve siempre al principio de una rama del derecho, pues esta información sí nos va a servir a nosotros muchísimo, ¿verdad? Quien tenga claros estos temas va a poder entender con mayor facilidad todo lo demás que viene. Y en ese sentido, pues nos va a permitir a nosotros saber definir qué es derecho mercantil, cuáles son los principios, cuáles son las características, en qué consiste cada una de las características, en qué consisten los principios mercantiles que se abordaron y cuál es una definición como tal del derecho mercantil, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entrar a ver lo que son las fuentes del derecho mercantil, ¿sí? En cuanto a las fuentes del derecho mercantil, compañeros, vamos a encontrar, por un lado, la costumbre, ¿sí? Como ustedes sabrán, la costumbre pues tiende a ser una fuente del derecho en diversas ramas como tal. Y en ese sentido, pues, son fuentes del derecho mercantil, ¿sí? Son fuentes formales del derecho mercantil, la costumbre, es decir, aquellos actos reiterados, ¿verdad, compañeros? Que se dan por mera tradición en un determinado conjunto de personas, en una sociedad, etcétera, ¿sí? Es esa conducta repetida que al final de cuentas pues da una pauta de cómo es que nosotros tenemos que reaccionar o cómo nosotros debemos de actuar frente a determinada situación. Pero son esos actos repetitivos, ¿verdad? Es decir, son esos usos mercantiles, ¿sí? Esa práctica mercantil que se tiene entre los comerciantes. Y básicamente, pues estas prácticas pueden ser a nivel local, a nivel internacional, pueden ser prácticas generales, prácticas especiales, y específicamente, pues, la costumbre viene a ser esa conducta repetida, ¿verdad, compañeros? ¿Qué otra fuente del derecho tenemos? Tenemos lo que es la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia, ustedes lo habrán escuchado ya, compañeros,
existe inclusive en el ámbito guatemalteco, existe la jurisprudencia ante la Corte Suprema de Justicia y la jurisprudencia ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Alguien se recuerda de qué es la jurisprudencia? Son los fallos contestes consecutivos. Exacto, son los fallos contestes, ininterrumpidos, consecutivos, que emite determinado órgano jurisdiccional en un mismo sentido, ¿verdad, compañeros? Porque si se emiten distintos sentidos, pues no serían fallos que van o que guardan coherencia, ¿verdad? En ese sentido, la jurisprudencia va a ser esa serie, ¿verdad?, de fallos que contestes, ininterrumpidos, continuos, que se han emitido por un órgano jurisdiccional en un mismo sentido, ¿sí? Ahora bien, la jurisprudencia consiste básicamente en adecuar correctamente la norma al caso en concreto. Es decir, yo ya voy a contar con determinada norma, ¿sí? Y en ese sentido voy a aplicar la norma a un caso en concreto. Es decir, voy a hacer una interpretación de lo que el legislador pretendió legislar y pretendió pues consignar en la normativa vigente, ¿verdad? Y preexistente. Es decir, ya existe una razón de ser del por qué está la norma, pero entonces nosotros tenemos que adecuarla y tenemos que interpretarla a manera de solventar determinada situación, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros creamos jurisprudencia, cuando en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, se da esa serie de 5 fallos contestes, ininterrumpidos, continuos, que son emitidos en un mismo sentido. Ahora bien, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, ustedes sabrán que es esa serie de fallos, de 3 fallos, que se han emitido en un mismo sentido, ¿verdad? Contestes, ininterrumpidos, etcétera, pero que van a interpretar la norma de determinada forma, adecuando la misma a un caso en concreto. Básicamente la jurisprudencia también forma parte de lo que es las fuentes del derecho mercantil. Asimismo vamos a encontrar lo que es la doctrina. ¿Quién se recuerda de qué es la doctrina, compañeros? ¿Quién me quiere decir qué es la doctrina? ¿Me escuchan? Son los principios, licenciado. Las enseñanzas. ¿Son los principios? Son principios, teorías y opiniones. Teorías podríamos rescatar de ahí. Opiniones, vamos a ver. Si ustedes se van a determinar lo que es la doctrina, ustedes van a encontrar que sí, efectivamente, pues los principios del derecho mercantil van a conformar parte de la doctrina, ¿verdad, compañeros? Tal cual como lo estaban diciendo ustedes. Pero en este caso la doctrina básicamente va a consistir en esa serie de estudios, ¿sí? En esa serie de investigaciones que han hecho diversos autores, diversos jurisconsultos, en donde pues ellos van a analizar los principios del derecho mercantil, van a contemplar la norma como tal, pero a raíz del estudio que van a realizar, de las investigaciones. Y esa serie de estudios nos van a nosotros a ilustrar, nos van a ampliar ese campo de entendimiento acerca de lo que es la norma jurídica como tal, o la gama de normas jurídicas del derecho mercantil. Por ende, en este caso, pues, en derecho mercantil también se considera la doctrina como una fuente del derecho, de acuerdo a la propia doctrina, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, ¿qué otro elemento tenemos nosotros como fuente del derecho mercantil? Específicamente vamos a encontrar que el contrato mercantil es fuente o es ley entre las partes, ¿sí? Lo que se pactó es lo que va a regir entre las partes.
En ese sentido, pues los sujetos que hayan intervenido en la celebración de un contrato mercantil, ¿verdad? Van a tener que observar lo que regularon en ese contrato, ¿sí? Tomando en cuenta que existen ciertas limitaciones, que es aquello que pues efectivamente se haya regulado en dicho contrato. No es de que lo que esté regulado en el contrato va a ser aplicable a todas las personas o a todos los comerciantes. Únicamente va a ser aplicable a quienes hayan intervenido en dicho contrato, ¿sí? Quienes hayan adquirido derechos y quienes hayan contraído obligaciones, ¿sí? Por eso es de que el contrato también es considerado como una fuente del derecho mercantil de acuerdo a la doctrina, ¿sí? Estas que yo les estoy mencionando son fuentes del derecho que los diversos autores son los que han planteado que estas son consideradas como fuentes del derecho mercantil, ¿sí? Ahora viene una muy importante, y esta no quiero que se les olvide, compañeros. La ley, ¿sí? Específicamente el Código de Comercio, el Decreto 2-70, así como todas las leyes en materia mercantil, son consideradas la principal y única fuente del derecho mercantil, ¿sí? Repito, la ley en Guatemala es la única fuente formal del derecho mercantil, ¿sí? Hago énfasis en esto, compañeros, porque cuando yo pregunto acerca de las fuentes del derecho, va a depender mucho qué les esté preguntando sobre el tema. Si yo les pregunto cuáles son consideradas las fuentes formales del derecho mercantil de acuerdo a la doctrina, ustedes me tendrían que mencionar la costumbre, la jurisprudencia, la propia doctrina, el contrato y la ley, ¿sí? Las 5. Ahora bien, si yo les preguntara cuál es la única fuente formal del derecho mercantil en Guatemala, ¿qué me van a responder ustedes? La ley. La ley. La ley del Código de Comercio. Sería la ley, únicamente la ley, porque como les decía, yo estoy poniendo acá un ejemplo. La ley es el Código de Comercio, ¿verdad ustedes? Pero también puede ser la ley de propiedad industrial, la ley de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor y derechos de derechos conexos, etcétera, ¿verdad? La ley en general es la principal fuente formal del derecho mercantil en Guatemala, ¿sí? La ley. La ley, recordemos que es un concepto mucho más amplio que solo mencionar Código de Comercio. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Esas entonces básicamente, compañeros, van a ser las fuentes del derecho mercantil como tal, ¿verdad? Las fuentes formales del derecho mercantil. ¿Cuál es la única fuente considerada directa, principal y formal en Guatemala? Es la ley, ¿sí? Específicamente. De acuerdo a la doctrina, sí son las 5 que les mencioné. Ahora bien, vamos a entrar a ver de manera rápida, compañeros, lo que es la relación del derecho mercantil con otras ramas del derecho mercantil, del derecho como tal, ¿sí? Solo a manera de que ustedes tengan claro cuál es esa transversalidad que tiene el derecho mercantil y cómo es que se va relacionando con otras ramas del derecho, ¿verdad? En ese sentido, si nosotros abordamos que tiene cierta relación con lo que es el derecho procesal, nosotros nos daremos cuenta que efectivamente el derecho mercantil se relaciona con el derecho procesal en general porque va a fijar la forma de hacer efectivos los derechos y va a regular la imposición de obligaciones, dando valor ejecutivo a los preceptos contenidos en el derecho mercantil. Dicho en otra manera, compañeros, el derecho procesal nos va a servir a nosotros como ese mecanismo o como ese vehículo para nosotros poder hacer valer o reclamar nuestros derechos cuando estos están siendo violentados, para poder exigir el cumplimiento de una obligación cuando se está incumpliendo con esa obligación de carácter mercantil que se había adquirido.
y también para darle valor ejecutivo a todos aquellos, a todas aquellas normas o a todos aquellos compromisos que nosotros hayamos adquirido en un negocio jurídico mercantil. El derecho procesal nos va a venir a dar esas herramientas, esos procedimientos, esos mecanismos para hacer efectivo el derecho sustantivo, ¿sí? Específicamente por eso es de que guardan relación. ¿Con qué otro derecho podemos ver nosotros que guardan relación? Está el derecho político. El derecho político tiene que ver con el derecho mercantil, ya que a través de disposiciones, de gestiones políticas, es de que el Estado de Guatemala va a fijar las normas en materia mercantil. Es decir, a través del derecho político, ¿sí? O del ámbito político, es de que el Congreso de la República pues se va a poner de acuerdo con los distintos sectores, van a tomar en consideración las necesidades de los consumidores, van a tomar en consideración la capacidad económica de las empresas, etcétera, y entonces van a generar cierta normativa que nos va a permitir a nosotros pues tener enmarcada nuestro actuar, ¿sí? Tener las normas y las reglas claras para poder ejercer nuestras actividades comerciales. Asimismo, tenemos lo que es el derecho administrativo. Derecho administrativo básicamente va a ser porque el comerciante está controlado o la actividad comercial se va a basar en todos los procedimientos administrativos, en todas las disposiciones que establezcan los entes administrativos. Dentro de ellos está un ente administrativo muy importante, que es el registro mercantil, ¿sí? Es decir, el derecho administrativo guarda relación con el derecho mercantil por razón de sus funciones, ¿sí? Ya que se ve precisada a intervenir, es decir, el Estado a través de su ente estatal, o sea, entre toda la estructura que pudiera tener de sus órganos administrativos, va a intervenir coercitivamente para que se cumplan las disposiciones obligatorias que impone el derecho mercantil. Un claro ejemplo de esto es de que yo no me puedo considerar como comerciante legal, ¿verdad, compañeros? Si yo no estoy debidamente inscrito en el registro mercantil. Era el ejemplo que les daba en la clase. Yo no puedo indicar que tengo una sociedad anónima si yo no he cumplido con el procedimiento administrativo que está legalmente establecido para poder constituir una sociedad anónima. Yo no puedo ejercer como representante legal de una empresa o de una sociedad anónima, mejor dicho, si yo no estoy debidamente inscrito ante el registro mercantil como auxiliar de comercio. Es decir, como representante legal y administrador único como tal. Entonces, se dan cuenta cómo el derecho administrativo viene a intervenir y decir, bueno, compañero, usted quiere ser comerciante, tiene que cumplir con estos requisitos, tiene que llenar esta papelería, tiene que presentarse a tal lugar, tiene que realizar tal procedimiento, ¿sí? Básicamente es esa intervención coercitiva, ¿verdad? Y se dice coercitiva porque si ustedes no lo hacen de esa manera, no van a avanzar en el procedimiento que tienen que realizar. ¿Con qué otra rama nosotros podemos encontrar relación? Vamos a encontrar relación con la rama del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil, o la rama del derecho penal, perdón, necesita del derecho mercantil para establecer prohibiciones. Y a la vez, el derecho mercantil necesita al derecho penal para proteger las relaciones mercantiles que se dan en el ámbito de su competencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy cometiendo competencia desleal, seguramente yo voy a ser sancionado, ¿verdad, compañeros? Pero ¿qué pasa si yo tengo una empresa, tengo una sociedad, veo que hay otro compañero de ustedes que tiene otra empresa y una sociedad similar y ellos sacan al mercado un vehículo que es mejor que el mío? Puede que venga yo y pues mande a una persona que es mi empleado a investigar y a robar secretos de la empresa del compañero.
Y entonces ahí estoy cometiendo espionaje corporativo, ¿sí? Estoy robando la propiedad intelectual de la otra persona o en este caso de la otra sociedad. Entonces ahí se va a incurrir en un delito y por ende voy a necesitar recurrir al derecho penal para ver de qué manera está tipificado y está regulado esa conducta que se está cometiendo en este caso en concreto y entonces resguardar los derechos que yo tengo a raíz del derecho mercantil, que es la propiedad intelectual. ¿Me explico? O el derecho a la mercancía de lo que yo creé, o de mi obra, o de mi invento, etcétera. Entonces es ahí donde guardan cierta relación. Por otro lado, tenemos al derecho internacional, que como ya les mencionaba, el derecho mercantil necesita recurrir con frecuencia al derecho internacional para ir adaptándose en cuanto a sus funciones y en cuanto a las transacciones que se dan a nivel comercial de manera internacional, ¿sí? Siempre tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que ir adaptándonos a las nuevas formas de comerciar. Entonces, tenemos también relación con lo que es el derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil era la rama del derecho matriz, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, en la época anterior, el derecho mercantil se deslinda o se separa del derecho civil y por ende se vuelve un derecho autónomo o independiente, que va a regular sus propios principios, que va a regular sus propias instituciones, sus propias figuras jurídicas y por ende va a tener su propia normativa. Entonces, el derecho civil guarda cierta relación y se va a aplicar supletoriamente a las regulaciones del derecho mercantil. Y parte de ello es de que ambos pertenecen al derecho privado, ¿sí? Por lo tanto, ambos lazos comunes van a generar que el comerciante obre. O sea, el comerciante que quiera estar debidamente constituido tiene que ser una persona capaz. Y para eso vamos a tener que atender al Código Civil, al derecho civil, para entender qué es la capacidad de ejercicio, por ejemplo, o en qué consiste la capacidad, como uno de los elementos propios de la persona, ¿se recuerdan? Ahora bien, también tenemos que entender quién es titular y quién es obligado, quién va a ser titular de un derecho y quién es la persona obligada de respetar ese derecho o de cumplir con determinada obligación. En ese sentido, el derecho civil entra para complementar todas las funciones en relación al derecho mercantil. Se aplica de manera supletoria, compañeros. Por eso es de que nosotros tenemos que considerar que el derecho civil siempre va a estar ligado o va a estar en apoyo al derecho mercantil como tal. En ese sentido, pues el derecho civil va a ser más genérico, pero también van a haber cierta normativa que se va a aplicar supletoriamente al derecho mercantil. Entonces, para recapitular, compañeros, y con eso terminar la clase del día de hoy. Vimos ya lo que es la definición de derecho mercantil, que va a consistir específicamente en... Vamos a regresar acá, compañeros, perdonen. Vamos a dejar de compartir. ¿Se sigue viendo la pantalla, perdón? Sí, licenciado. Vale, ahorita vamos a dejar de compartir ya, permítanme. Sí se ve, pero solo se ven los alumnos. Así es, así es. Sí, ustedes están viendo ahorita Las diapositivas ya no. Ahí estamos, ya se dejó de presentar, les agradezco. Vean, como les mencionaba, específicamente, nosotros vamos a encontrar que el derecho mercantil va a ser ese conjunto de principios, de doctrinas, de instituciones, de normas jurídicas que van a regular, ¿verdad? Lo concerniente a los comerciantes y sus auxiliares, a las obligaciones profesionales de los comerciantes, a las cosas mercantiles y a las obligaciones y contratos mercantiles. Esa ya tenemos la definición de derecho mercantil, ¿sí? Básicamente esa es la definición legal. Ustedes pueden manejar también la definición doctrinaria, que no hay ningún problema. Ahora bien, pasemos al siguiente. Ya vimos entonces cuáles son, qué es el derecho mercantil.
Perdón. Entonces, específicamente el derecho mercantil va a consistir de ciertos principios y ciertas características. Los principios van a ser verdad, buena fe guardada, ¿sí? Es decir, siempre vamos a actuar de manera honesta y sincera en toda relación jurídica mercantil. Verdad sabida, yo como comerciante y como sujeto que interviene en una negociación mercantil, voy a tener pleno conocimiento de mis derechos y mis obligaciones. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Posteriormente vamos a ver de que también se considera en este sentido como un principio el hecho de que pues toda prestación se presume onerosa, ¿verdad, compañeros? Y en ese sentido pues siempre al momento de tener una interacción o un tráfico comercial o una relación jurídica mercantil, yo siempre voy a pretender o voy a saber, ¿verdad?, de que me va a representar un costo, pero también me puede representar una ganancia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sabemos de que al momento de celebrar un contrato mercantil, no es de que vayamos a celebrarlo gratuitamente. No me refiero desde el punto de vista del notario que va a celebrar ese contrato, no. Me refiero a las personas que intervienen en esa relación jurídica mercantil. Posteriormente sabemos de que va a existir una intención de lucro, ¿sí? Esa intención de lucro es de que nosotros, ya sabiendo que estamos actuando de buena fe, que vamos a ejercer una actividad de comercio, nosotros vamos a pretender o siempre vamos a tener la intención de percibir una ganancia, ¿sí? De lucrar. Esa es la esencia del derecho mercantil. Y por último, tenemos como principio que ante la duda, siempre vamos a favorecer todas aquellas soluciones o favorecemos la solución que haga más segura o más seguro el tráfico de comercio o la circulación como tal, ¿sí? Siempre tengo que utilizar yo los mecanismos adecuados para implementar una solución que me dé certeza jurídica, que no vaya a transgredir lo que inicialmente nosotros pactamos entre comerciantes o entre comerciantes y personas individuales. Ahora bien, posterior a eso, compañeros, abordamos lo que son las características del derecho mercantil. Específicamente las características del derecho mercantil, pues ya mencionábamos nosotros que el derecho mercantil es poco formalista, ¿sí? Y el derecho mercantil va a inspirar rapidez y libertad en los medios para traficar, ¿sí? Va a ser adaptable o va a gozar de adaptabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ir constantemente adaptando o adecuando a las normativas que van surgiendo, a las distintas relaciones que existen entre los comerciantes. Posteriormente se sabe que el derecho mercantil, como una característica, tiende a ser internacional. Es decir, no solo me voy a quedar a traficar a nivel local, sino voy a buscar trascender y salir y traspasar fronteras, ¿sí? Voy a buscar negociar entre países, voy a buscar negociar distintos productos, porque en Guatemala no se consiguen ciertos productos que sí hay en Estados Unidos, que sí hay en China, que sí hay en Japón, que sí hay en Brasil, etcétera, ¿verdad? Muestra de ello pudiera ser, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, los vehículos. Nosotros sabemos de que la marca Toyota tiene una fábrica de ensamblaje, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene otra fábrica de ensamblaje en Brasil, ¿verdad? Sabemos de que los carros Hyundai, por ejemplo, o los carros Kia, o los carros en ese sentido, pues, de otra índole, pueden provenir de Japón, ¿sí? Provienen de Japón más bien, porque allá es donde se producen y acá es donde el comercio trasciende y nosotros podemos hacer uso de mercancía que se crea en otros países. Por eso que el derecho mercantil tiende a ser internacional. Y asimismo, otra característica es de que el derecho mercantil posibilita la seguridad en el tráfico jurídico, ¿sí? Y en ese sentido, pues va a buscar, se va a basar en la buena fe guardada y en la verdad sabida y va a buscar resguardar esa relación jurídica mercantil que se dio entre los comerciantes o entre comerciantes y particulares, a efecto de que no se transgreda
o no se desvirtúe lo que inicialmente se pactó entre las partes. Y ya por último, compañeros, ¿cuáles son las fuentes del derecho o cuáles, atendiendo a la doctrina, son consideradas fuentes formales del derecho? Vamos a encontrar la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, el contrato y la ley, ¿sí? Específicamente, ¿cuál es la única, escúchese bien, la única fuente formal del derecho mercantil en Guatemala? La ley, ¿sí? Y específicamente, pues, ya después abordamos que existen ramas del derecho que tienen relacionamiento con el derecho mercantil, y pueden ustedes mencionar al derecho penal, al derecho civil, al derecho administrativo, al derecho internacional, al derecho constitucional, etcétera, ¿sí? Muchas ramas del derecho van a tener que relacionarse con el derecho mercantil. Para el efecto, pues, vamos a estarnos quedando hasta aquí, compañeros. Solo les quiero pedir que por favor podamos activar nuestras cámaras. Aquí nuestro compañero Luis Sáenz va a tener a bien el tomar un par de fotografías, ¿verdad? Para que nosotros podamos dejar constancia de que efectivamente recibimos la clase de hoy. Les quiero pedir a los compañeros que pues nos quieran apoyar y tengan a bien el poder activar su cámara, podamos hacerlo en este momento para que nuestro compañero Luis Sáenz pueda tomar algunas fotografías y dejar constancia de la clase del día de hoy. Asimismo, también se les compartió un link que pues se va a estar registrando el tema de la asistencia. Yo les quisiera pedir que seamos en ese sentido consecuentes, que seamos disciplinados, ¿verdad, compañeros? Yo sé que es un gran esfuerzo, muchos vienen de trabajar, algunas personas están cuidando a su familia, a sus hijos, atendiendo a sus familiares y demás, pero sí quisiera que pues guardemos este espacio como un espacio académico, ¿verdad? En donde podamos intercambiar y podamos pues aprender, ¿verdad? Y conocer un poquito más acerca del derecho mercantil. Y de igual manera vamos a estar haciendo nosotros el día jueves, ¿verdad? En donde vamos a estar impartiendo por este mismo link la clase virtual, ¿verdad? Siempre vamos a dar unos minutos de ínterin para que se puedan conectar los demás compañeros y así pues no ir perdiendo el hilo de la clase como tal. Así que Luis, no sé si nos confirma si ya se tomaron las fotografías. Ya, ahorita les iba a pedir que por favor no escriban en el chat para que puedan salir ahí los que tengan la cámara encendida, por favor. Ok, de acuerdo. Nos indicas, por favor. Ya, listo, Lick. Muchísimas gracias entonces, compañeros. Les deseo una feliz noche, que descansen, que tengan un sueño reparador y nos estamos viendo en la siguiente clase. Agradezco. Feliz noche, licenciado.